Jueves 16 de julio de 2020. Estimados amigos, el show de la vergüenza presentó ayer su segunda función en el circo de la Cámara de Diputados, encabezado por una ridícula guaripola que desarrolló un esquema grotesco, parecido a una danza de cortejo de algún ave de rapiña, a través de cuya vulgaridad ratificó la mofa que hacen estos políticos de la sociedad chilena que les permitió llegar al Congreso, contribuyendo a una mayor degradación de esta ya poco honorable clase política. La actuación de este avergonzante personaje se sumó a la votación de 5 parlamentarios de la UDI y 8 de Renovación Nacional que pusieron a la venta lo poco que les quedaba de valores partidarios, al permitir con su voto la aprobación del proyecto de ley para el retiro del 10% de los fondos de pensiones y su traslado al Senado. Entre los quintacolumnas infiltrados en la derecha, bajo el disfraz de defensores de causas perdidas, pudimos ver algunos rostros nuevos respecto de la votación en general, mientras un par de los anteriores se desembarcaba de la aventura populista y otro se internaba en una clínica severamente afectado en el equilibrio de su sistema nervioso. Con esta insólita actuación se confirma la descomposición terminal de una coalición que jocosamente es rebautizada como Chile Íbamos o Chile Vámonos, generándose con su abandono del debilitado Ejecutivo un clima de peligrosa ingobernabilidad. Tras largos años de un razonable grado de presidencialismo, con sus pros y sus contras, pero firmemente asentado en una dignidad que hoy se extraña, poco o nada va quedando del rol superior del jefe de Estado y de gobierno, arrinconado actualmente por un parlamentarismo de facto al que alimenta la soberbia y la arrogancia que estimula su fácil conquista del poder. Ante el cuadro de violencia que enfrentamos, con la insurgencia rural declarada y la urbana demostrando su potencial explosivo, vemos que la confrontación se hace inevitable, pudiendo preverse entre los pasos por venir la natural organización y preparación de grupos de reacción. Perdida toda confianza en la voluntad del gobierno para defenderlos y ante la nula esperanza de que los enemigos de la sociedad abandonen su estrategia ofensiva, la actitud esperable de la población es su preparación acelerada para defender lo que les pertenece, asumiendo el rol que un Estado fallido se niega a cumplir. Así como en las ciudades no se conseguirá frenar a la insurgencia con inútiles despliegues de carabineros o militares impedidos de usar sus armas, en lo rural tampoco se logrará disuadir el avance de la guerrilla con patrullajes de vehículos militares por las carreteras. Por el contrario, ella seguirá golpeando cuando, dónde y cómo quiera, aprovechando la completa libertad de acción de que dispone. El incentivo a la violencia nace precisamente de la débil postura para enfrentarla, en un vicio gubernamental evidenciado desde el primer momento del estallido revolucionario y que coincide con el innecesario desgaste producido en los militares, con su uso pasivo en barreras sanitarias o como refuerzo de tareas policiales, algo que resulta completamente impropio y ajeno a su función constitucional. Pero junto a la aguda crisis que vive el gobierno, la cual puede transformarse en terminal en cualquier momento, el ausente ministro del Interior y su opaco colega de Defensa nada están aportando a la situación, la cual, desplazada por la tormenta política y sin contar con la atención protagónica del presidente, carece de cualquier prioridad. Ello, sin embargo, aumenta el rechazo hacia la gestión gubernamental en una zona altamente poblada y donde los electores que apoyaron mayoritariamente su acceso al poder sienten que dieron su voto a un candidato muy distinto del que hoy ocupa el sillón de O'Higgins. Si a la demanda por normalizar la vida de las comunidades sureñas se agregasen protestas masivas en los próximos días y otras acciones solidarias, como por ejemplo paros de camioneros, prestadores de servicio a la zona, etcétera, la situación se complicará aún más para Piñera, sin tener cómo responder ante una interrupción de la continuidad territorial del país, aunque sea por algunas horas. Igualmente, si en las ciudades aumentan los saqueos de supermercados y otras fuentes de obtención de alimentos, la crisis social alcanzará niveles de violencia impredecibles, completando un cuadro que hace difícil que este gobierno pueda sostenerse al mando del país. Un Congreso ávido de explotar el éxito alcanzado y sin límites para su ambición de poder, se encargará de estimular la violencia, empleándola como fácil herramienta de presión para empujar a Piñera hacia el precipicio.
Cuesta aceptar que alguien aún crea que esta situación no haya sido cuidadosamente estudiada y planeada por los promotores de la insurrección, mientras el gobierno carece de medios para enfrentar la contingencia, atrapado en la porfía personalista de quien, al igual que en tantos casos históricos, sigue concentrado en su círculo íntimo, aislado de la realidad. Mientras el intendente de Santiago presenta inútiles querellas, de las que seguramente se desistirá apenas nadie lo mire, como lo hiciera con el sedicioso Dauno Totoro, el desarrollo de los acontecimientos nos permite esbozar tres grandes escenarios. ¿Cuál de todos peor para nuestro futuro inmediato? Enunciados someramente y sin privilegiar a uno sobre otro, podemos señalar como una primera posibilidad la de enfrentar una inminente guerra civil, iniciada con pequeñas acciones y enfrentamientos entre grupos armados locales hasta llegar a la formación de bandos pro y antidemocracia, los cuales generalizarán el conflicto ante los ojos de autoridades sin capacidad para intervenir con las Fuerzas Armadas utilizadas en el resguardo de instalaciones críticas. Una segunda posibilidad es que se produzca una destitución constitucional del presidente, siendo reemplazado por quien designe el Congreso en pleno para hacerse cargo de administrar el desastre, conteniendo la violencia de sus socios insurgentes y contando con limitadas posibilidades de manejar las secuelas de la pandemia sobre la economía. Una tercera alternativa podría provenir de una rebelión popular generalizada, sin distensiones ideológicas y provocada por el agotamiento de la paciencia hacia una clase política corrupta y desconectada de la realidad. El desarrollo de elecciones generales sin partidos políticos debiera permitir una refundación del Estado sin su presencia contaminante. Tras cualquiera de los tres escenarios y basados estrictamente en los ejemplos históricos, siempre estará presente la esperanza de una intervención restauradora, proveniente de las reservas morales del país, ya sea para poner fin a un enfrentamiento fratricida, para velar por el respeto irrestricto a la Constitución o para garantizar el ejercicio de la voluntad popular libre del yugo de la corrupción política. Los hechos tendrán la palabra y no las vanas declaraciones de quienes nos metieron en este brete. Soy Patricio Quilot.